Hola, saludos. Ya estamos aquí otra vez. Esto es detrás del personaje. Dentro del Dentro del personaje. personaje. No, me aprenderé el título ya para cuando lleguemos al 50 o al 60 programa. Un programa que parece que va a hablar de cine, pero no exactamente. Parece que vamos a hacer crítica, hacer un podcast más, pero no. Es un podcast especial o especialito, según se mire. Y en el que vamos a hablar de personajes, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de las cosas que mueven al ser humano usando como excusa una película. En esta ocasión, la película de este mes es Twister, película de 1996, de finales del siglo pasado. 30 años han pasado ya, vamos a morir todos. Eso es un hecho. El tiempo pasa demasiado deprisa. Sí. Parece que estábamos antes de ayer viéndola en el cine. Y bueno, para hacer eso, siempre está conmigo Luz. Hola. Hola, buenas. ¿Y por qué hemos elegido Twister? Pues la verdad es que hemos elegido Twister porque la encontraste tú, si no mal no recuerdo. Estaba buscando y me Y, apareció una película. apareció Twister y la verdad es que teníamos, bueno, yo puedo hablar por mí, tenía un buen recuerdo de esa película y de hecho llegamos a ver el set de rodaje en su momento. Bueno, lo que vimos fue una atracción en un parque sí, temático. pero muy chula. Ambientada, sí, muy chula porque ahí habían billets echándole, pero sí. El caso es que, bueno, que tenía su chicha y los personajes tienen una vivencia y un crecimiento que parecía interesante para traer aquí, así que por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo de el motivo de por qué la hemos elegido. En realidad, una de las cosas que siempre hemos querido hacer en este programa desde su concepción es que no son películas propiamente dichas de estas de crecimiento o de grandes moralejas, de lecciones como muy... al contrario, buscamos simplemente películas, porque en todas las películas hay personajes, y hay personajes que tienen unas vivencias, unas creencias, unas aventuras, una transformación, o no, para bien, para mal. Entonces creo que cualquier película vale como excusa, y entonces pues vamos eligiendo películas que nos apetece ver realmente. Algunas más recientes, algunas como esta ya más antigua. La primera que hicimos muy antigua, porque no nos hemos puesto límites en ese sentido. Sí, sí, además de diferentes géneros, es decir, Sí. pues eso, que no buscamos la profundidad de una película metafísica, sino pues las películas que estamos acostumbrados a ver en el cine, pues las traemos para comentarlas. Bueno, películas o series, que el También. segundo programa nos lanzamos con una serie. No creo que sea habitual porque no tenemos mucha sincronía viendo las series, pero puede darse. Aparte que tiene que ser series muy cortitas, Claro. Y tampoco es habitual que veamos series de ese tamaño. Vale, pues como hacemos siempre, vamos personaje por personaje y vamos a empezar por el personaje femenino, el personaje de Joe, que es, bueno, la película está, por hacer una mini sinopsis, son unos cazadores de tornados, de esto que solo puede pasar en Estados Unidos, que van persiguiendo los grandes tornados por el medio oeste en la temporada de tornados para grabarlos e investigarlos y en teoría pues buscar una forma de detección temprana. Exacto, una forma de conseguir entender la naturaleza de un tornado para prevenir toda la catástrofe que ocurre después en base a conseguir detectarlo a tiempo, detectar su generación a tiempo. La película es básicamente una disaster movie, una película de catástrofes, para mí modélica, de las mejores de finales del siglo XX. Y el personaje principal es Joe, es una mujer que de niña sufrió el ataque de un tornado gigantesco. Es un tropo de guión muy habitual de la época, de empezar con una super tragedia en un flashback, la vemos de niña, y luego ya la vemos de adulta, donde recibe la visita de su exmarido porque ella no ha firmado todavía los papeles del divorcio. Del exmarido, en teoría hablaremos después, pero ya sabéis que pues esto lo vamos mezclando porque no hay más. Se nos cruzan. ¿Qué me cuentas de Joe?
Bueno, dentro de esa historia que nos cuentan previa de Joe, creo que también es importante remarcar que en ese ataque del tornado pierde a su padre. Y es una tragedia que le marca y que luego veremos a lo largo de, digamos, de su evolución dentro de la película cómo aparece ese fantasma que tiene él de ella de haber perdido a su padre en el tornado y como esa necesidad de que eso no le ocurra pues, a otros seres humanos. Eso por un lado. Y luego, por otro, hay un matiz que a mí me llamó la atención en ese ataque. Estamos hablando del tornado como si fuese un ser vivo, pero bueno, en el fondo es naturaleza viva. Realmente en la película actúa como un monstruo. O sea, te lo marcan los tornados como monstruos que tienen su propia personalidad. Pues el caso es que en ese ataque del tornado, cuando ella era niña, hay un momento, o al menos a mí me dio la impresión, de que se queda maravillada ante ese tornado. Es decir, dentro del drama que están viviendo, dentro del drama que le transmiten, obviamente, sus padres que están intentando que sobrevivan. Claro, ella desde su mente infantil, porque realmente no es ni adolescente, yo creo que era una niña, hay un punto en el que su cara no refleja drama, un momento. Luego, obviamente, su padre sufre mucho, está intentando que la trampilla esa no se abra y al final se la lleva a la trampilla y a él, con lo cual es un drama muy grande, pero hay un instante donde tengo la sensación de que ella se abstrae de todo ese drama y hay algo que le maravilla de ese vorágine, ¿no? De ese drama de la naturaleza, digamos. Y a mí eso me llamó la atención. Pues eso, dentro de esa mente infantil, la capacidad de que eso por algún motivo le llame. Y yo creo que eso luego lo vemos a lo largo de toda la película. Ese punto de si hay un drama detrás, hay una necesidad que ella tiene ahí vital de superar todo el problema, el drama que ha tenido con su padre, pero hay un punto de maravilla, es decir, de que a mí esto me apasiona y quiero saber más de esto. O sea, por eso es que la sensación en la película es, dentro del monstruo que es un tornado, también es un ser vivo al que conocer, ¿sabes? Con una curiosidad, iba a decir sana, no sé si es la palabra, pero por conocer ese ente que llamamos tornado. Y eso lo reflejaban muy bien, yo creo, en ese... Es una escena muy corta, pero en esa escena infantil yo creo que se reflejó muy bien. Bueno, hemos repetido en varios programas y lo hacemos de nuevo. No tenemos ningún tipo de formación, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni nada. Es cuñadismo ilustrado. Sí que nos preparamos, sobre todo Luz se prepara mucho estos temas y estos programas. Yo lo compararía un poquito con, que eso sé que tiene, pero no lo conozco, un término médico, es los pirómanos, los que tienen esa pasión por el fuego, esa pulsión por el fuego, porque y en muchas películas, en muchos tratados, lo relacionan con un ser vivo también el fuego. Hay una película que igual algún día la podemos traer porque es también de la época y es muy parecida, aunque no se parezca en nada, como es Llamaradas. Es una película también de la misma época, donde hablan del fuego también como un ser vivo, como algo que te atrae al mismo tiempo que te destruye. Y creo que la manera de afrontar los tornados en esta historia es similar a eso. Sobre todo en cuanto a Joe, sería una pirómana de tornados, porque no es que los cree, pero sí que a una costa de su propia supervivencia se queda maravillada ante su presencia. Sí, da la sensación de como si pudiese controlarlos de alguna manera. O sea, no controlarlos, sino como si de verdad no... O es capaz de desconectar el punto de drama, pues hasta el punto de querer meterse en la boca del lobo y no ser consciente de que eso puede acabar con su vida. O sea, entonces hay un punto extraño ahí que resulta interesante. Hay otra cosa que en la vida de Joe, en la personalidad de Joe también creo que viene muy marcada, es esa sensación de que obviamente no firma los papeles, hay un punto de no ruptura o de no aceptación de que esa relación en principio ha terminado. También es cierto que al principio tampoco conocemos los motivos que han llevado a esa situación, con lo cual tampoco puedes opinar o hacerte una composición de lugar de
por qué eso está ocurriendo así, ¿no? Y por qué parece tan claro que él da esa relación por terminada y ella no. Luego vamos viendo que efectivamente pues ahí hay una historia detrás y que la relación se ve que tampoco está tan terminada como él creía en un principio. Bueno, yo creo que, aunque eso, claro, aquí el problema es que los dos personajes se nos entremezclan nada más empezar y resulta muy difícil hablar de uno sin hablar del otro, porque básicamente toda la historia que estamos contando, el tornado es algo que está alrededor de una relación tóxica que tienen ellos dos, porque en realidad no tienen nada en común más allá del trabajo. Es toda la impresión, porque ese trabajo tan extremadamente adrenalínico es su vida, y se ve que es la vida de él, que es un adicto a esa adrenalina, ha conseguido desengancharse y cuando se la vuelven a dar a probar se vuelve a quedar enganchado. A mí en ese sentido, aunque la película te transmite todo lo contrario, me parece muy triste, porque eso me parece la historia de un adicto que ha vuelto a recaer porque su pareja la ha vuelto a traer a la droga, al alcohol o a lo que sea. Me parece una metáfora en ese sentido además bastante obvia, porque es adrenalina pura lo que es la película y lo que es la vida de ellos. Yo no me imagino su relación que me imagino que la ruptura llegará y volverá a llegar en el momento en que la temporada de tornados acaba y tienen que vivir una vida más o menos normal. Una vida cotidiana. Sí, no pretendía tampoco entrar a lo mejor mucho en la historia de él, aunque como tú dices es inevitable. Enfocándolo más ahora mismo a ella, que luego al final sí que los volveremos a cruzar, realmente esa sensación de que ella no puede terminar esa relación, porque al final aposta no firma un apartado del documento de separación, ¿no? De divorcio y demás. Yo creo que viene determinada también por mucha sensación de soledad. Es decir, al final está acompañada, porque se la ve que está rodeada además de gente de confianza. Sí, tienen una familia tiene disfuncional, una red. Pero tiene una familia. Sí, una red en la que se apoya sin ningún problema y que la apoyan 100%. Sin embargo, ella de alguna manera está atada emocionalmente, digamos, a él, a Joe, no, a Bill. Bill. Está atada a Bill de una manera obviamente no sana, porque si él no quiere estar contigo, pues lo mejor es cada uno por su lado y ya está. Eso es lo más sano que puede haber cuando una relación uno no quiere, ¿no? Dos no se relacionan si uno no quiere. Y sin embargo, ella se la ve dependiente totalmente, todavía emocionalmente, de él. Además, hay un punto en el que tienen una conversación que evidencia la toxicidad de su relación, que es cuando están en la camioneta de camino a buscar uno de los tornados, donde es curioso porque ella verbaliza el hecho de vamos a tener una conversación, ya que estamos aquí los dos sentados en esta camioneta, vamos a tener una conversación trivial y sana, ¿no? Por digamos, tapar este silencio que parece que está siendo un poco incómodo. Y ante su primera pregunta, que le pregunta por la novia, la futura esposa de Bill, él lo primero que dice es no quiero pelear. Cuando ella lo que se ve es una pregunta aparentemente, o sea, que lo pregunta de una manera muy tranquila, es decir, no lo pregunta, no se le ve ningún tipo de ironía a la vista de lo que el espectador ve, no se ve ningún tipo de ironía, no se ve absolutamente nada por donde ella parece que esté pretendiendo pincharle ni evidenciarle, y sin embargo él lo primero que verbaliza es no quiero pelear. Entonces, eso evidencia que hay una historia detrás muy intensa y muy insana. Claro, es que un matrimonio y una relación, además un matrimonio como ese, donde es obvio que el matrimonio nace de estar trabajando juntos, de estar 24 horas al día juntos, hay unos códigos donde una frase inocente puede nunca ser una frase inocente. Y más con esa separación y con ese obvio rencor que hay entre ellos. Sobre todo, la impresión siempre es que él está muy dolido con ella por algo.
por algo que es bastante deducible de la historia y es algo que obviamente va a volver a ocurrir en esa pareja porque yo no la veo una pareja, obviamente una pareja completamente disfuncional y ella es posible que con la pérdida del padre o con mil cosas sí que tiene, porque ella incluso en ese grupo, en esa familia de chalados que tienen del grupo que va buscando tornados, a ella siempre se la ve como separada. O sea, en la película nos lo muestran muy bien a nivel de cámara, que no es una cosa obvia, pero ella siempre está separada, siempre está haciendo cosas al margen de ellos. Ella está al mando, pero no está al mando desde dentro, sino está al mando desde el por encima. Al principio hay un grupito de ellos hablando, bromeando y tal, y ella está en un lado. Cuando están todos en casa de la tía Meg ahí comiendo y demás, ella está en la ducha. Siempre a ella la vemos no distante, pero separada, como que no tiene ese apego. Parece que con él lo ha conseguido, pero se ha separado y ella tiene pues esa codependencia brutal que tiene de que no ha encontrado a nadie que la soporte probablemente de una forma más íntima. Esa es mi impresión que me da en cuanto a el personaje. Hay un punto que obviamente para mí ella tiene ahí mucho que limpiar y que curar, ¿no? Que sanar de todo lo que le pasó en la infancia, y es que en la relación que tiene con él hay un punto en el que él le dice, no me ves a mí. Es decir, al final es una dependencia de, digamos, de todo ese daño, ¿no? Toda esa herida que tiene con respecto al tornado y a la pérdida de su padre, que la obceca, le obsesiona de tal manera que no es capaz de ver más allá pues eso, tener una relación sana fuera de lo que es el mundo de los tornados. Con lo cual, en el fondo, todo el equipo, y yo creo que tú lo reflejas muy bien cuando dices esa sensación de separación, pero que yo creo que pasa lo mismo con Bill, o sea, entre Joe y Bill, y es, sí que tengo una dependencia de ti porque al final es como la persona más cercana o la persona con la que puedo intimar más dentro de este mundo de los tornados, y como no tengo un mundo fuera, realmente no te veo como un ser humano al uso, ¿sabes? Un ser humano para hacer otras cosas que no sea perseguir tornados, investigar tornados, esta obsesión que tienen con esta máquina que han construido para conseguir ver el tornado por dentro, ¿no? O investigar el tornado por dentro. Es decir, su mundo se circunscribe a los tornados. Si tú estás dentro de ese mundo, puedo relacionarme contigo, pero si estás fuera, no. Y si estás dentro de ese mundo y puedo relacionarme contigo, digamos, el motor principal va a ser el tornado. Realmente nunca va a ser la persona, y yo creo que también un poco eso es lo que a Bill le provocó rechazo y provocó que al final él se alejara por no poder soportar tener a una persona al lado con la que realmente no terminas de conectar, si no es a través de un tercero, que en este caso es el tornado, ¿no? Y estamos hablando bastante mal del personaje. Ay, pobre, sí. No, pero por aportar cosas positivas, porque no deja de ser una persona, un ser humano con estas faltas, fallos o taras que no ha conseguido curar o que no ha tratado. Pero, por ejemplo, tiene un aspecto muy positivo que a mí me gustó, que no recordaba tanto en visionados anteriores, y es que ella nunca trata mal a la nueva novia. Nunca, ni siquiera con superioridad. La trata como, yo creo que como trata a cualquiera que no es del mundo tornados. Es como alguien de fuera, es un extranjero, pero no ni con desprecio, ni con... que en otras películas siempre está el ponerse por encima, nunca hay un bromear para quedar por encima, sino es alguien a quien a lo mejor en su interior debería de odiar porque le ha quitado, pero no la siente responsable de haber perdido a Bill. Y no la hace responsable de eso, incluso la trata desde la distancia, desde la frialdad, que a mí la frialdad esa no creo que la tenga con ella, sino en general la tiene con todo el mundo, pero la trata con respeto y no tiene problema en llevarla a casa de la tía, en hablar con ella desde el punto de vista también de no saber hablar con una persona que no sabe de tornados, que eso, todos los que nos apasiona algo, a veces
es que a ti no te interesa esto, pues no me interesa hablar contigo porque no estamos, no porque no me intereses, sino es que no hablamos el mismo idioma realmente. Entonces a mí me gusta esa relación y me gusta el personaje luego hablaremos de ella, de la novia, en ese sentido de que no la convertimos en una villana ni siquiera desde el punto de vista de Joe. Nunca la trata como la culpable de la ruptura. Y eso creo que es sano también. Con todas las cosas insanas, todos los planteamientos insanos que tiene, ese sí que es sano. Sí, ahí un poco por lo que decías, por doblar una lanza en favor de... Romper, gracias. Bueno, yo la doblaba solo. Sí, para que tú siempre poquito. No la vamos a estropear la lanza del todo. Pues eso, por romper una lanza en favor de Joe, sí que es cierto que, digamos, hablamos en programas anteriores, nos ha pasado hablar de la mochila de cada uno. Al final creo que es un poco pues lo que nos lleva a caminar, ¿no? Sí, sí. La mochila que llevamos y que vamos cargando de piedrecitas o de pedrolos, y si no nos los conseguimos quitar, pues al final pesa y cada uno decide si la sigue llevando o no. El caso es que sí que es cierto que este tema del tornado y del problema que nos reflejan cuando era una infante, es algo, la sensación es que le marcó, o sea, es el pedrolo, sí, sí. Además súper profundo, es decir, que luego llenas de un montón de piedrecitas, con lo cual llegar, ¿no?, alcanzar esa gran piedra que tiene ahí en la mochila es muy complicado. Y entonces, pues es algo que pesa mucho y que a ella se le ve en toda la película, digamos, cargar con eso. Y como tú bien dices, realmente no la convierte eso en una mala persona. Al final es pues una persona que tiene ahí un sufrimiento y que vive con él y que sin pretenderlo ese sufrimiento sale. Y sale pues en todas las relaciones que tiene, y con Bill pues más. Porque al final cuando tienes una persona muy cerca es la persona que más refleja o con que más ves que sale precisamente todos tus traumas y tus problemas, y porque precisamente hay tanta confianza que es donde más te abres y donde más puedes dejar que toda esa parte inconsciente salga, ¿no? Y la relación que tiene con la novia, la futura esposa de su ex marido, Melissa, Melissa, es más fácil. gracias. Por Dios, sácame de este jardín. Con Melissa, realmente hasta desde una parte que a mí me pareció, no sé si condescendiente, a lo mejor un poco, pero no con maldad, le llega a decir, hay una parte de Bill que no conoces. Y luego se evidencia que efectivamente es así. Y como que la pretende prevenir un poco, y esa prevención o esa pequeña conversación que tienen, realmente no me parece desde la maldad de decir voy a ver si te lo quito, sino de verdad desde, digamos, una sensación muy profunda de querer ayudar, de decir, es que de verdad hay una parte que no conoces de él, yo sé cuál es, sé que es una parte muy obsesiva y a lo mejor te acaba haciendo daño por esa... Obviamente a lo mejor la parte inconsciente de ella también era, te estoy enseñando para que veas que no te conviene, ¿no? O sea, que a lo mejor hay una parte de egoísmo ahí también. Bueno, pero me parece, con muchas comillas, me parece sano, o sea, su intención por lo menos es más la de ayudar que la de torpedear, digamos, esa relación, o por lo menos esa es la sensación que tengo. Y eso también me parece positivo y, ¿no?, dentro de la humanidad. Sí, a ver, los seres humanos no somos tan maquiavélicos en cuanto en esa conversación no son planes ocultos detrás de planes ocultos, todo influye. O sea, sí, hay una parte de enseñanza y al mismo tiempo hay una parte de rencor y hay muchas cosas ahí. Yo no sé si tienes mucho más de Joe, yo creo que yo no tengo mucho más en la cabeza, ahora si quieres seguir tú, pero lo único que suele pasar en este tipo de películas, lo único que me parece peor en cuanto al personaje es que no crece nada durante la película. Es verdad que la película son 48 horas, como mucho, y parece que hay una catarsis, pero en realidad no la hay. El personaje es igual en el minuto, no en el minuto 1 no, porque es el flashback, pero en el primer minuto de adulta, que cuando la película termina realmente. No ha habido un cambio, lo único que ha recuperado a Bill
para mí temporalmente, pero eso ya cada uno se monta su película, su secuela como quiera, pero no hay una evolución del personaje real porque no hay tiempo tampoco, son 48 horas de adrenalina pura, la película no está pensada para que haya grandes cambios vitales ni grandes crecimientos. Bueno, yo ahí discrepo en un punto, aunque Eso sí que está es bien. cierto, sí que es cierto que es un vaivén y que no sé si es tanto crecimiento como evolución. ¿Sabes? No lo llamaría tanto crecimiento como por lo menos que su manera de ver el mundo creo que tiene una evolución y es el punto en el que ella se niega constantemente a esa firma, es decir, a romper con él, ¿no? A romper ese lazo. Al principio tengo la sensación, al principio de la película, que es una fantasía, es decir, ella lo sigue viviendo como una fantasía, que al final venga otra vez, no sé si mi caballero blanco, pero venga otra vez mi partener en este mundo de los tornados y vuelva a mí. Está como de vacaciones. Sí. De repente parece que se hace realidad y ella lo contemplaba porque lo tenía atado, porque no le daba los papeles, entonces es la esperanza de tengo esta fantasía y en algún momento se tiene que hacer realidad porque tiene que venir aquello firme. Eso se le cumple y se hace realidad, con lo cual hay un punto en el que tengo la sensación de que ella tiene, ¿no? La esperanza esa se va avivando, la esperanza de volver juntos y de seguir este camino de los tornados juntos. Conforme va viendo, conforme va conociendo a Melissa, va viendo la relación, va viendo esas tiranteces que siguen existiendo entre los dos, se va deshinchando un poco y cuando están en casa de tía Meg llega a llorar por decir esto no acaba de funcionar y no entiendo por qué, ¿no? Es como en mi cabeza es la sensación adolescente de yo puedo vivir mi cuento de hadas y lo escribo como quiero. Entonces en mi cabeza voy a conseguir que vuelva a mí porque no le firmo los papeles, vendrá, lo hablaremos y todo será otra vez unicornios y arcoíris. Entonces cuando ve que eso no ocurre, y ese punto para mí ya está en casa de tía Meg, se le deshincha el globo y entonces empieza a sufrir por ello y decir, ¿por qué esto no funciona? ¿No? ¿Por qué no podemos estar juntos? No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero van un poco los tiros por ahí. Y hay un punto, no sé en qué tornado, en uno de los tornados, creo que es cuando están en el autocine, donde como que ella aterriza y firma. Es decir, para mí hay un punto ahí de dejar ir, ¿sabes? O por lo menos es la sensación de que, no sé si a lo mejor es por agotamiento, es decir, no es que haya sanado nada exactamente, pero por el motivo que sea, hay un momento en que justo cuando él precisamente parece que como le da pie a igual podemos estar juntos, vamos, ¿no? Él se crece, él se ha metido en esa vorágine ya de esa pasión que tiene por los tornados y parece que le da más pie a ella, es cuando ella de repente dice, si es que esto no tiene ningún sentido, y firma. Entonces, para mí, el hecho de firmar ese documento, como que sí que hay una pequeña catarsis ahí, o por lo menos una aceptación, por eso digo que sí que veo ahí una evolución respecto del personaje de Joe, porque ahí hay un punto de fluir con la vida, o sea, de decir, mira, estoy forzando algo que yo no sé si esto va a llegar a algún lado o no, lo dejo ir, ¿sabes? Y firma. Y curiosamente, o no, el hecho de que ella lo deje ir y firme, digamos, ya no está en mi mano, yo en esto no lo puedo forzar más, de alguna manera, no sé si provoca o la película nos lleva a que al final él se acaba quedando, acaba, pues eso, viendo otra vez el mundo de los tornados como parte de su mundo. Y no, ahora hablaremos de él porque... sí, también tiene, y también es cierto que también está un poco abocado a eso porque al final Melissa lo deja. Ahora hablaremos también a lo mejor de Melissa y de él y de cómo ve el mundo cada uno de los dos, ¿no? Pero hablando de ella, por eso decía que yo sí que veo que evoluciona a lo largo de la película. Por ese punto, ¿sabes? Esa firma para mí es un punto valle, digamos, por lo menos en su crecimiento o en su evolución. Porque ya te digo, no lo veo crecimiento, dado que al final acaban juntos y su relación da la sensación, lo que tú dices, que esto es un parón y que si seguimos viendo la película van a acabar distanciándose otra vez,
porque no ha sanado realmente pues todo lo que tenía dentro. Dejamos a Joe por no entrar, porque yo no lo veo exactamente así, pero son matices que nos vamos a ir y creo que ya hemos dejado claras nuestras dos posturas con respecto a ella. Y pasamos a Bill. Bueno, yo de Bill ya te digo que a mí todo me parece una metáfora muy obvia de cualquier adicción. Los dos son adictos a esa adrenalina, esa locura, esa adrenalina, sí, realmente esa emoción. Él ha conseguido desengancharse y ella, no tanto intencionadamente, porque no es ponerla a ella como villana en absoluto, porque es un ser humano, pero lo vuelve a arrastrar a una adicción y a una cosa muy obviamente tóxica para él. De hecho, toda la película, si sustituyes tornados por cocaína o por heroína, es la misma película realmente, porque no estás viendo... Sí, bueno, aquí le dan hay una patina noble, pero realmente lo que es él en cuanto a la relación de ellos es exactamente lo mismo. Él está con alguien que lo ha sanado un poco de todo eso, que obviamente le hace bien, porque él está con Melissa está bien, cuando los vemos al principio, cuando se separa un poquito de la droga, y en el momento en que vuelve es como que no puede resistirse a nada. Pues es curioso porque lo has comentado antes y es una lectura de la película y de los personajes que yo para nada había tenido. Me parece interesante el concepto. Lo que pasa es que yo he visto matices que me chirrían a lo mejor con respecto a esa imagen. Que ya te digo, aún así me parece una analogía muy interesante. Y es porque, por lo menos lo que yo vi de Bill, es casi que tiene un don, y pongo de nuevo muchas comillas, pero que hay una parte, digamos, de la naturaleza de los tornados que él entiende o él siente o él, ¿no? Llamémoslo X. Y parece que no solo es una volada que él dice que él, ¿sabes?, es Cristo encarnado y que él entiende a los tornados, sino que nos evidencian, dentro de lo que la película puede evidenciar, que parece que sí que tiene un feeling, tiene un sexto sentido, porque por la brisa, por la tierra, por el, ¿sabes? Sí, no lo presentan como algo mágico, Exacto. sino como algo científico que tiene una intuición especial, pero dentro de unos conocimientos, Eso no, es. O sea, no dentro de porque de ciencia. repente le vibre el pulgar. Exacto. Entonces, pues eso, que hay una energía que él es capaz de reconocer y de interpretar y que casi que lo lleva en el ADN, pues eso, un don, llamémoslo así, un don que tiene, una intuición que además ha ido creciendo con él y que ha ido, pues eso, desarrollando, porque ha ido estudiando, digamos, esa intuición que tenía la ha ido desarrollando. El caso es que, por eso el símil, pues con el tema de droga, de alcohol o de lo que sea, me parece interesante. Lo que pasa es que para mí de base hay otra cosa, es decir, para mí de base hay un don. Digo, pongámoslo así con muchas comillas, pero ¿qué ocurre? Que obviamente hay algo que te puede apasionar, pero si dejas de comer, dejas de dormir, por esa pasión, a la pasión hay que darle una vueltita. Entonces, por eso entiendo el punto en el que dices. Lo que pasa es que yo también a él, durante toda la película, a ella sí que la veo, digamos, más enferma en cuanto al tema de los tornados, porque sería capaz de dar la vida por eso. Y a él no, o sea, él sí que tiene la cabeza más fría y, digamos, llevado, que meterte ya cerca a kilómetros de un tornado ya es una, digamos, una sensación del riesgo muy, muy extremo, pero bueno, también el que sube una montaña de 8000 se le van cayendo los dedos, ¿no?, por el frío. Entonces, dentro del extremo de esa, iba a decir, afición, de ese trabajo, a él lo veo con la cabeza sentada y teniendo claro
que su vida y la vida de Joe está por encima de esa pasión. Con lo cual veo un punto de pasión desmedida en determinados momentos, pero suficientemente sana como para que no se vaya su vida, por lo menos su vida física, luego hablamos de la mental, pero su vida física no se vea arrastrada por esa pasión que siente. Por eso el símil lo entiendo y lo comparto en determinados momentos, pero se me escapa, ¿no? Se me desdibuja un poco por estas otras cosas que te digo, que veo que no me cuadran con una, digamos, pues eso, pues con una droga, porque la droga te aboca al abismo, por lo menos desde mi desconocimiento de a lo mejor drogas duras, pero que te aboca a un abismo y a una autodestrucción que en este caso no la veo. Sin tampoco querer súper defender esta teoría, porque me la he sacado de las orejas hace un minuto, no venía yo con esto preparado ni nada, se me ha ocurrido mientras hablabas. Pero es que lo que dices no me quita, o sea, no me la resta, que yo esperaba que me inventa esta chorrada, ahora Luz dirá una cosa sensata sobre ello, pero no lo veo diferente, es que creo que la relación con los tornados es diferente entre ambos, eso es cierto. Ella está obsesionada, ella tendría pues esa obsesión como con los adictos al fuego y todo esto, por el propio tornado. Yo creo que Bill es un adicto a la adrenalina, porque es llegar allí, hablar con Dusty, que es el primero que se encuentra, hablar con ellos, hay una alerta y lo primero que hace es subirse al coche y en el coche principal. Y se olvida incluso de su prometida, a la que obviamente quiere muchísimo, pero la adicción a esa adrenalina, no es el tornado le da igual, es una adicción a la adrenalina, no todas las adicciones a las drogas o al alcohol llevan a la muerte, o son extremas de destrucción. Hay historias épicas de ese tipo de destrucción, pero hay mucha gente pues que esa destrucción es muy a largo plazo, incluso hay gente que él es consciente de los riesgos, es como el que tiene adrenalina por tirarse en paracaídas, pero sí que tiene esa pulsión, esa adicción a esa adrenalina, y en el momento en que se la ponen delante es que no lo duda, o sea, no duda ni un momento en destrozar su coche, en destrozar su matrimonio, en destrozarlo todo por seguir a esa adrenalina. La película parece que es una historia romántica que es por perseguir a Joe, pero yo no lo veo en ningún momento. O sea, veo que ellos se tienen cariño, se aprecian, se quieren desde muchos puntos de vista, pero el amor de Bill es por la adrenalina, por el coger el coche, el esquivar piedras que le caen al acercarse a un torneo. De hecho, hay un momento que están los tres en el coche, que es como muy, yo creo que es muy representativo, y un tornado pequeño les da una vuelta al coche. El coche gira 360 grados en la carretera, sobre las ruedas, sin llegar a volcar. Ellos dos salen del coche dando saltos y él se olvida que su mujer, su futura mujer, su prometida, está en el coche a punto de tener un ataque de nervios, que es como estaríamos el 95% de las personas normales. Por eso, él no sale enamorado de Joe, él sale enamorado de esa adrenalina, él la necesita, pues como cualquier adicto necesita una droga. Claro, ahí, por eso digo, me parece muy interesante, porque ¿dónde está el límite, ¿no?, de algo que te apasiona y ese punto en lo que te hace perder, para mí. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto, cuando, volviendo un poco a esa conversación entre Joe y Bill en el coche, que he comentado desde el punto de vista de Joe, y quisiera ver ahora desde el punto de vista de Bill, sí que es cierto que por lo menos ahí para mí se evidencia que él no es feliz. Es decir, por el punto este que dices de ella, Melissa, le ha alejado de la droga, claro, de esta adicción a la adrenalina, y es decir, ¿dónde está el límite entre que tú de verdad estés pleno y que te sientas lleno y que puedas disfrutar de la vida en plenitud absoluta, digamos, y el conformarte
estás fuera de, ¿sabes? No tengo esa adrenalina, pero tengo una vida tranquila, ¿no? Es que a él no le veo feliz con Melissa, con lo cual encontrar el punto, ¿sabes? No es cuestión para mí de que se separe por completo de esa adrenalina, porque si hay gente que esa adrenalina de verdad la disfruta, a mí me encanta subirme a montañas rusas y supongo que al final eso es una sensación de adrenalina. Sí, es una adrenalina, es lo mismo pero en pequeñito, en pequeñas dosis. O sea, o la gente que se dedica a hacer 8000 o la gente que va en parapente o en ala delta o en... Sí. Con lo cual, al final, obviamente, ahí hay un riesgo y cuanto más adrenalina hay, obviamente más riesgo hay y para tu vida, pero si aceptas ese riesgo, tampoco le veo problema. ¿Sabes? ¿Dónde está el punto droga a evitar y dónde está alejarte de algo que de verdad te genera pasión? Para mí no es la solución. No, y para mí ese alejarse que ha tenido del todo el mundo de los tornados no ha sido por la adrenalina ni por nada, ha sido por la relación disfuncional que tenía con Joe. Para mí la sensación que me transmite la película y lo que yo veo en Bill es, él hubiese sido tremendamente feliz no dejando ese mundo. El problema es que tiene una relación, y cuando tocamos el corazón, me refiero a una relación amorosa con otro ser humano, si esa relación no funciona y te genera mucho problema, o sea, de verdad no es una relación sana, al final o huyes, ¿sabes? O rompes esa relación o ahí sí que veo que vayas abocado al abismo, ¿no? Porque al final sí que puede ser muy autodestructivo una relación insana con otro ser humano. Con lo cual, la única manera que él vio de salir de esa relación tan tóxica que tenía con Joe es cambiar radicalmente el tercio y salir absolutamente del mundo de los tornados, porque para él el mundo tornado era Joe. Con lo cual la única manera es, pues me voy a Hombre del Tiempo, ahí pues por circunstancias conocí a Melissa, que forma parte de ese mundo que no tiene nada que ver con toda esa adrenalina y ese mundo de los tornados, y se asienta, porque también los seres humanos necesitamos muchas veces eso, el mundo pareja, y ahí encuentra un poco de estabilidad. Pero no sé si he divagado mucho, pero no, ¿qué va? Eso, que me parece que yo no lo catalogaría como droga, sino como sí que es cierto, pues que hay una adrenalina que a él le apasiona, y más en un mundo que encima tiene una intuición y es un mundo que le atrae porque tiene capacidades sensoriales para formar parte de ese mundo con criterio. Y para mí el huir lo que ha hecho es, no porque la adrenalina sea una droga y se haya sanado de esa droga, digamos, sino porque ha huido de algo que le apasionaba, porque había una relación tóxica con la que no podía, o sea, que no era capaz de gestionar. Sí, probablemente también sea así. Es verdad que Melissa, pues obviamente viendo la personalidad, esa parte que en la conversación que también comentabas tú en la cafetería, yo le avisa de quien no conoce, esa parte tiene que salir por algún lado y seguramente ese matrimonio tampoco iba a ninguna parte. De hecho, Melissa lo corta muy adecuadamente, ahora entraremos con ella brevemente. Lo que pasa es que, claro, todos son matices, las cosas no tienen una sola luz. La adrenalina, como cualquier otra droga, otra sensación, otro estímulo, si no queremos llamarlo droga, lo llamamos estímulo, pues los seres humanos cada vez necesitamos que ese estímulo sea mayor. Va por no volver a las drogas, pero con el café. O sea, si tú empiezas a tomarte café muy cargados, pues el primer día 1 te mantiene despierto una semana y a los 3 años necesitas 6 para poder ser funcional. Pues porque el cuerpo cada vez pide más sensaciones en prácticamente en cualquier ámbito. Y, lógicamente, están metido ahí en un circo en el que las sensaciones son súper intensas. Lo que pasa es que yo no veo a Joe, además a Joe lo veo como alguien muy pasivo. A Bill, perdón. A Bill lo veo como alguien muy pasivo todo el tiempo. Prácticamente son las dos mujeres y las situaciones las que lo van llevando. O sea, allí lo lleva Melissa a firmar, Joe lo sube al coche, Joe lo lleva a los tornados, Melissa lo deja y
no toma, él, realmente si te das cuenta, él no toma ninguna decisión más allá del mundo tornado. No es una persona que antes parece que hemos convertido a Joe en la villana, en absoluto, porque Bill es alguien que no toma realmente el control de su vida, se deja llevar con mucha facilidad. Por eso creo que cuando hace esa conversación de no quiero pelear no quiero que entres otra vez en mí porque sé que no me voy a controlar. Entonces tienen una codependencia muy insana Joe y Bill todo el tiempo. Sí, volviendo de hecho a esa conversación en el coche entre Joe y Bill, precisamente creo que denota que dentro de la toxicidad, digamos, de su relación y de todo lo que no hemos visto que hayan vivido como pareja, tiene Joe en ese caso muchas más armas, por lo que tú dices, mucha más fuerza que Bill, porque Bill está todo el rato como la defensiva. Sí, todo el tiempo. Y de hecho, a poco que ella, conforme ella va hablando, él se va sintiendo atacado, es decir, todos sus demonios van saliendo en esa conversación, todos sus miedos, sin llegar a verbalizar, ¿sabes? A decir, mira, quiero esto o no quiero esto, o esta conversación creo que es mejor que se acabe aquí, o si tú estás diciendo algo porque creo que me estás atacando por algo, poner sobre la mesa donde se siente atacado o por qué. No, va reaccionando, claro, cosa que ella utiliza también por decirlo, ¿no? O sea, yo no te estoy atacando, tú te estás sintiendo atacado y no sé por qué. Obviamente, lo que decías, hay una historia detrás que muchas veces no hace falta decir, verbalizar las cosas para que entiendas a lo mejor que puede detrás haber ¿sabes? un mensaje oculto. También ocurre, o por lo menos a mí en los últimos años me ocurre, y es muchas veces vemos más mensajes ocultos de los que en realidad hay. Puede haber una intención, puede haber que una persona diga algo porque le interese llevar la conversación a un punto concreto. Aquí, en este caso, Joe claramente quiere hablar de Melissa, quiere conocerla, puede que para atacarla, no sabemos, pero es cierto que la conversación que nace ella podía haber hablado del tiempo y haber dicho, mira qué palmera más bonita nos acabamos de cruzar, y no, la conversación la saca en torno a Melissa, con lo cual obviamente hay una intención clara de que eso gire en torno a esa figura. Pero más allá de eso, él es el que siente ahí todas las inseguridades del mundo, se siente atacado por algo que ella todavía no ha verbalizado, o sea, que Joe todavía no ha verbalizado, y de hecho, conforme va hablando, parece que se va justificando y él mismo se da cuenta de que está justificando una relación que claramente está muy alejada de de toda su pasión, y entonces la sensación es, ostras, me estoy justificando y pues sí, pues soy muy feliz, pues tengo, ¿sabes? Y es la sensación de que se lo está diciendo a sí mismo, es decir, es que no me lo creo ni yo, pero tengo que evidenciar que esa decisión que he tomado sí que es correcta, y entonces me pongo aquí a verbalizar cosas pues eso, que ves que estás intentando autoconvencerte. Y al final peta y se enfada. Y, ¿sabes? Y ella aprovecha ahí para Joe para decirle, pues esta actitud tan negativa, no tan agresiva, igual Melissa no la conoce, vamos a tener que hablar con ella. O sea, que ella, cuando ve que hay un dedito en la llaga, pues al final ahí lo mete, pero en el fondo lo que estamos evidenciando, o por lo menos conforme yo lo veo, es que Bill tiene ahí mucho que rascar, está en un sitio muy oscuro, ha tomado una decisión que no le convence nada, y para mí no le convence nada porque le aleja de su pasión, y como quiere sostenerla, cueste lo que cueste, al final, digamos, es un boomerang y le dan la cabeza. Sí, además creo que lo que has dicho, le aleja de su pasión. Él quiere alejarse de eso por lo que sea, y yo creo en lo que he comentado antes, que Bill es extremadamente pasivo en cuanto a sus relaciones personales. La impresión, y la película que me monto yo, es que tuvo que hacer un esfuerzo titánico para dejar a Joe, porque da la impresión de que es alguien
que no toma las riendas de su vida, que se deja llevar. Entonces, por lo que fuera, por una bronca, por cualquier cosa que podemos ver, o sea, podemos imaginar fácilmente, consiguió abandonar eso, crear una vida posiblemente falsa, una película falsa de que se montó, pues eso, de hombre del tiempo. Parece, dejan claro que es una persona muy competente en su campo, en la meteorología y demás, y se ha montado una vida que es la que le han hecho, que nos ha pasado a todos en algún momento, que es la que el entorno te hace creer que es la que deberías tener para ser feliz. Que obviamente no le hace feliz y obviamente no funciona, porque a la mínima que se acerca a su vieja vida no le importa hacerla pedazos. Y un poco en la historia de Bill sí que es cierto que hay un punto en el que vemos cómo cuando se está acercando a Joe, hay un momento, es que se me ha ido ahora completamente de la cabeza, pero hay un momento en el que, bueno, se le llega a declarar a Joe diciendo, ¿no ves que estoy aquí para ti y demás? Y el que no sea capaz de tomar la decisión cuando ya creo que veía claramente que, de hecho, eso se le acaba de declarar a Joe, la historia es que no se da cuenta de que Melissa lo ha escuchado y al final es Melissa la que corta la relación. Pero estamos en ese punto en el que creo que lo que pretendo aterrizar es que estoy contigo en que él no consigue coger las riendas de su vida, ni siquiera en el último momento en el que está con Joe acordando qué hacen con el estudio que tienen que investigar, ahora que han conseguido tener datos suficientes para analizar de los tornados. Dice, pues yo dirigiré el centro de investigación. Y ella dice, no, que vas a dirigir tú, lo dirijo yo porque tú tienes que hacer no sé qué. Vale. Y dices, bueno, pues hasta ese punto ha vuelto a caer un poco en su propia trampa, ¿no? Que tiene una relación codependiente. Por ir terminando, porque ya nos vamos acercando al final, tampoco queremos que se nos alargue. Muy rápidamente, Melissa, que es un personaje, además es una actriz televisiva, la visten de forma muy de finales, pero un poco también para marcar mucho la diferencia con ellos, con la gente de los tornados, que son muy lógicamente desaseados y hippie. Sí, van vestidos pues, casi con lo que encuentran, parece. Ella va pues de punta en blanco, parece que es una personalidad bueno, es una psiquiatra. La utilizan un poquito para un par de recursos cómicos porque hace una terapia telefónica y demás, y ahí bueno, eso, pero bien, solo hay que poner algún recurso cómico y tampoco, no hacen sangre contra ella en ningún momento de la película. A mí me parece un personaje muy interesante porque sí que es una persona que toma las riendas de sus decisiones. Ella dice, vamos a ir a que firme los papeles, y al final cuando se da cuenta de que el hombre con el que estaba, del que se ha enamorado, tenía un lado que no conocía y que no va a ser feliz con ella, dice, no estoy ni enfadada, me voy y ya está. Me parece el personaje más maduro de la película, más emocionalmente más sano de todos, y es un personaje que parece como que la voz de la razón todo el tiempo, incluso cuando parece histérica dentro de ese mundo de tornados, porque es como para no serlo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es decir, el contrapunto de Joe y Bill emocionalmente para mí es Melissa de todas. Bueno, Joe, Bill y toda la panda que tienen, pero ahí no entramos. No vamos a entrar porque no nos va a dar tiempo. No. Pero sí que es cierto que vemos a Joe y Bill hablando de la mochila, con una mochila llenísima de piedras, y para mí Melissa es el personaje más sano de todas de la película. Porque ya no solo el punto de que es ella la que toma la decisión de que vayan a firmar los papeles ahí en persona, porque si no parece que no lo consiguen, sino porque se acerca con curiosidad sana a este mundo que desconoce, que sabe de oídas,
pero que no lo ha visto en tierra, no lo ha visto aterrizar, y se acerca, se queda con uno de los de la pandilla, con Dusty, que le falta una pechinada al muchacho. Es que ese actor es muy bueno y le dan un personaje pequeñísimo y te construye magia. Lo hace grande, pero se queda con él, que le da de comer y le hace y le cuenta y demás, y a ella se le ve aceptando a gusto. Sí, se la ve interesada por un mundo que es objetivamente atractivo, es algo que te llama la atención y no lo ve tampoco desde la condescendencia, o sea, nunca la vemos como asqueada, no, está ahí sorprendida, o sea, tiene todo el tiempo la vemos con aspecto sorprendido de lo que ve de la familiaridad, que es algo que obviamente en su mundo pues no conoce, es una manera de vivir muy diferente. Y el caso es que tiene la capacidad cuando se mete en la boca del lobo, porque se mete en ese tornado que, claro... La meten. La meten, sí. La meten sin saber ella, la pobre, dónde está entrando. Es capaz de verbalizar, vamos a ver, hasta aquí. O sea, ¿cómo puedes estar ahí eufórico cuando a mí casi me da un ataque al corazón? No, esto yo no lo quiero para mí. Y entonces él ya se preocupa de que en la siguiente pues ella vaya en otro coche y demás. Es decir, hablando de Melissa, pone sobre la mesa, porque podía haberse metido ahí y no ser capaz de decirlo y en la siguiente vuelta a otro tornado volver a estar otra vez en el mismo, ¿sabes?, en la misma situación de pánico. Y no, ella lo pone sobre la mesa y dice, esto así no, este no es mi mundo y yo esto no es lo que quiero para mí. Y él sí que es capaz de escuchar eso y apartarla. Con lo cual, nos pasa mucho a veces que por no verbalizar algo que nos desagrada, estamos como en el día de la marmota. Y una y otra vez, lo hemos visto mil veces, que puede ser desde algo así tan dramático como que se te vaya la vida en un tornado, hasta que la impresora no tenga papel. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado en la oficina que la gente se queja de que la impresora no hay papel, y no hay papel, y no hay papel? Ya, pero ¿tú has preguntado de dónde sale ese papel y cómo se consigue ese papel? A lo mejor dejas de sufrir porque es algo tan tonto como que en el armario del lado hay, ¿sabes?, papel que poner. Pues ese bucle ya es capaz de cortarlo y ponerlo sobre la mesa. Cuando se ve que la cosa va a más entre Bill y Joe y ella escucha esa conversación que para ella tiene que ser devastadora, porque estamos hablando de su prometido y que se va a casar, y que de repente vea que no, que eso está abocado al desastre, le duele, pero es capaz de digerirlo y decir, bueno, me voy yo con mi dolor, pero la manera de no sufrir con esto, ¿sabes?, o de que esto pare, es cortarlo. Y coge y lo corta desde lo que tú decías, desde la paz, de que está destrozada, porque se le acaba de ir su vida al traste, pero bueno, ya la reconducirá. Pero está claro que esto va a ser peor, con lo cual, desde la calma, le dice, tú y yo no vamos a ningún lado, así que tú sigue tu vida y ya está. De hecho, en su primera conversación con Joe en la cafetería, Joe está intentando parecer como desenfadada, como fría, y ella se le queda mirando y dice, ¿todavía le quieres? Ella tiene muy claro todo el entorno, o sea, es alguien que no solo vive de las emociones humanas, pues parece eso es psicóloga, sino que se lo sabe aplicar a sí mismo, que no todos sabemos aplicarnos a nosotros mismos en nuestros trabajos. Y a mí me parece un personaje que parece que podría estar hecho para ser odiado, pero me parece el personaje más sano de la película. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues ya que estamos de acuerdo, dejamos aquí, yo creo, porque vamos justito a esa horita para que no se cansen de nosotros, tampoco, no se nos vayan con los tornados, así que pues vamos a dejarlo aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias, Luz, por tu sabiduría y tu paz. Muchas gracias, Marco, por darme darme pie. Y bueno, recordad que estamos abiertos a que nos comentéis todas vuestras opiniones, acuerdos y desacuerdos. Estaremos encantados de escucharlos o leerlos. Pues nos vemos en el próximo programa y pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.